Bienvenida o bienvenido a este análisis en profundidad. Hoy ponemos el foco en Mercosur, el Mercado Común del Sur, un nombre que resuena bastante en la economía global. Pero, ¿qué significa realmente? ¿Cómo funciona este gigante sudamericano? Para este examen, pues contamos con un análisis detallado, basado en diversas fuentes, información pública, académica, que nos dan una visión, yo creo, bastante completa y actualizada. Nuestra misión hoy es, desentrañar la esencia de Mercosur. ¿Qué es? ¿Cómo empezó? ¿Quiénes están dentro? ¿Y por qué nos importa? ¿No? Su lema, nuestro norte es el sur, ya nos da una pista, ¿eh? Vamos a ello. Empecemos por el principio, claro. Mercosur no apareció así, de la nada, ¿verdad? Hubo intentos antes de integrar la región. Cierto, cierto. Eh, Podemos rastrear los antecedentes, pues, hasta los años 60 con la ALAALC, la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio, y luego en los 80 la ALADI, que era la Asociación Latinoamericana de Integración. Ya. Fueron pasos iniciales, sí, importantes, pero digamos que sus resultados fueron limitados, quizás por falta de mecanismos más fuertes, ¿no? O una voluntad política más decidida en aquel momento. Entonces, ¿cuál fue el momento clave? La chispa que encendió esto de Mercosur. Pues el punto de inflexión clarísimamente fue la Declaración de Foz do Iguazú, en 1985, firmada por los presidentes Sarney de Brasil y Alfonsín de Argentina. Y el contexto es vital para entenderlo. Claro. Ambos países acababan de salir de dictaduras militares, tenían unas deudas externas enormes y necesitaban, urgentemente, reorientar sus economías. Fue un giro fundamental, pasar de décadas de rivalidad, de desconfianza, a buscar una cooperación. La veían necesaria para la democracia y para la economía. De esa declaración salió el PICE, ¿no? El Programa de Integración y Cooperación Económica entre Argentina y Brasil. Leí incluso que se llegó a hablar de una moneda común, el gaucho. ¿Es cierto? Así es, sí, sí. Aunque esa moneda nunca llegó a nada, ¿eh? Pero el PICE fue el embrión totalmente. Era un programa bilateral, pero muy ambicioso. Ya buscaba eliminar barreras, coordinar políticas, sentó las bases, Y el impulso siguió. En 1990, ya con Collor en Brasil y Menem en Argentina, se firmó el Acta de Buenos Aires. Eso aceleró todo y ya apuntaba a un mercado común para finales del 94. Y claro, lo que empezó siendo cosa de dos llamó la atención de los vecinos. Precisamente. Paraguay y Uruguay vieron ahí una oportunidad en ese acercamiento argentino-brasileño y dijeron, oye, que nos interesa. Así que se vio claro que hacía falta un marco multilateral. Y ahí entonces es cuando nace Mercosur, oficialmente. Exacto. El 26 de marzo de 1991, en Asunción, en la capital paraguaya. Ahí se firma el Tratado de Asunción. Y Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay se convierten en los estados parte fundadores. Vale. Fundado el bloque, ¿cuál era el objetivo principal? ¿Y cómo ha cambiado esa meta hasta hoy? De bienes, de servicios y también de los factores productivos, o sea, capital y trabajo, entre los países. La idea era quitar aranceles, quitar restricciones no arancelarias, poner un arancel externo común para todos y coordinar políticas macroeconómicas y sectoriales, una tarea enorme. Empezó como zona de libre comercio, pero la ambición era mayor. Correcto. El Tratado de Asunción marcó un periodo de transición y el paso clave, se dio con el Protocolo de Europreto. Se firmó en diciembre del 94 y entró en vigor el 1 de enero del 95. Este protocolo le dio a Mercosur personalidad jurídica internacional y estableció la estructura institucional definitiva. Ahí se consolidó la unión aduanera. ¿Y qué implica exactamente ser una unión aduanera en este caso? Pues significa que, además de que los bienes circulen libremente dentro del bloque, con algunas excepciones que siempre han existido, los países miembros tienen una política comercial común hacia afuera, hacia terceros países. El elemento central es el arancel externo común, el AEC. Ajá. En teoría, claro, cualquier producto importado de fuera de Mercosur paga el mismo arancel, da igual por qué país miembro entre. Aunque este AEC ha tenido sus agujeros, ¿no? Regímenes especiales, excepciones, pero sigue siendo el rasgo que define al bloque hoy. Es una unión aduanera, sí, aunque a veces se dice que imperfecta. Mencionabas también la libre circulación de personas. Eso sí se ha notado más. Sí, yo creo que ese es uno de los logros más tangibles para la gente, para los ciudadanos. A ver, no es que se hayan eliminado las fronteras como en el espacio Schengen europeo, pero sí existen acuerdos de residencia que facilitan mucho que un ciudadano de un país miembro pueda vivir y trabajar legalmente en otro.
Ah, eso es importante. Sí, con acceso a derechos básicos. Se ha avanzado bastante en simplificar trámites, en reconocer documentos. Hay acuerdos específicos, como uno que firmaron con la Organización Internacional para las Migraciones en 2014, para gestionar estos flujos de gente de forma ordenada. Hablemos ahora de quiénes forman parte del club. Empezaron 4, pero la familia ha crecido, ¿no? Así es. Los miembros plenos, los que tienen todos los derechos y obligaciones, son actualmente 5. Están los 4 fundadores, Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, y el miembro más reciente, Bolivia. La entrada de Bolivia. Creo que fue un proceso bastante largo y complicado, ¿verdad? Larguísimo. Y con bastantes obstáculos políticos, sí. Bolivia firmó su protocolo de adhesión, fíjate, en 2012. En 2015, los presidentes de los miembros de entonces le dieron el visto bueno formal. Pero claro, la adhesión real necesitaba la ratificación de los parlamentos de cada país miembro. Y eso se atascó. Se alargó años. El último escollo fue el Senado brasileño que finalmente dio luz verde a finales de 2023. Bolivia terminó su proceso interno de ratificación en julio de 2024 y ahora tiene un plazo de 4 años para adoptar toda la normativa de Mercosur. Un desafío enorme para ellos. Y luego está el caso de Venezuela, que siempre aparece en las conversaciones sobre Mercosur. ¿Cuál es su situación ahora mismo? Ese es sin duda el capítulo más convulso de la historia reciente del bloque. Venezuela empezó a acercarse en 2003, firmó el protocolo de adhesión en 2006 y su ingreso como miembro pleno se hizo efectivo en julio de 2012. Un ingreso que ya en su momento generó bastante controversia, ¿no? Muchísima. Se produjo justo cuando Paraguay estaba suspendido temporalmente, porque su parlamento no había ratificado la entrada de Venezuela. La decisión que impulsaron sobre todo Brasil y Argentina en aquel momento, pues, algunos la vieron como una oportunidad geopolítica, económica, pero otros la criticaron mucho. ¿Por qué? Pues por la forma, por el contexto. Se argumentó que se saltaron procedimientos, que pesaron más las afinidades ideológicas del momento. Fue polémico, sí. Pero hoy Venezuela no está participando como miembro pleno. Correcto. Desde diciembre de 2016, Venezuela está suspendida. Primero, los demás miembros dijeron que era por incumplimiento de los compromisos del protocolo de adhesión, sobre todo en temas de normativa, de comercio. Había vencido un plazo y no habían cumplido. Vale. Esa fue la primera razón. Sí. Y meses después, en agosto de 2017, cuando se instaló la Asamblea Constituyente en Venezuela, los otros miembros invocaron el Protocolo de Ushuaia sobre compromiso democrático. Alegaron una ruptura del orden democrático y le aplicaron una segunda suspensión, esta ya de carácter político y por tiempo indefinido. ¿Y podría llegar a ser expulsada? Es interesante, porque Mercosur en sus tratados originales no tiene un mecanismo claro de expulsión como tal. La suspensión es la sanción máxima que está prevista. Para levantarla, los demás miembros tienen que considerar que se ha restablecido la democracia en Venezuela. Mientras tanto, aunque está fuera de los órganos de decisión y de la mayoría de derechos, sí que se ha intentado, según dice el bloque, mantener algunos aspectos comerciales y migratorios para no perjudicar directamente a la población venezolana. Entendido. O sea, una situación compleja y en suspenso. Aparte de los miembros plenos, hay otras formas de participar, ¿no? Sí, están los estados asociados. Ahora mismo son 7. Chile, que fue el primero allá por 1996. Luego Colombia, Ecuador, Guyana, Perú, Surinam y el más reciente Panamá desde 2024. ¿Y qué implica ser asociado? Pues tienen acuerdos con Mercosur, sobre todo de libre comercio, pero no adoptan el arancel externo común, ni participan en la unión aduanera ni en las decisiones políticas del bloque. Son, digamos, socios comerciales preferentes. Vale. ¿Y también hay observadores? 2. México y Nueva Zelanda. Su estatus les permite seguir las reuniones, estar al tanto, pero no tienen ni voz, ni voto, ni obligaciones. Es una forma de mantener un vínculo, de explorar colaboraciones futuras, supongo. Pasemos a la estructura interna. ¿Cómo se toman las decisiones en un bloque con países tan diferentes y a veces con intereses que chocan? Mencionaste el Consejo y el Grupo Mercado Común antes. Sí. A ver, intentando simplificar un poco, que la estructura tiene su miga. El órgano superior es el Consejo del Mercado Común, el CMC. Ahí están los ministros de Relaciones Exteriores y los de Economía de los Estados parte. Es el que lleva la dirección política de la integración y toma las decisiones importantes para cumplir los objetivos del Tratado de Asunción. La presidencia del CMC va rotando cada 6 meses, por orden alfabético entre los miembros. Y por debajo del Consejo, decías, está el Grupo Mercado Común. Exacto.
El GMC es el órgano ejecutivo. Es el que se encarga de poner en práctica las decisiones del Consejo, de coordinar las políticas, de negociar acuerdos con otros países y de que todo funcione en el día a día. Está formado por representantes de los ministerios de Exteriores, de Economía y de los bancos centrales, y se apoya en un montón de subgrupos de trabajo que se especializan en temas concretos: comercio, aduanas, normas técnicas, transporte, de todo. Has mencionado que a veces hay intereses contrapuestos. ¿Cómo se llega a acuerdos entonces? ¿Por mayoría? Pues aquí está una de las claves y a la vez uno de los mayores retos de Mercosur. Las decisiones, tanto en el CMC como en el GMC, se toman por consenso. Consenso. Sí, consenso. Y con la presencia de todos los estados parte. Consenso. Eso suena a que puede ser un proceso lento o incluso difícil de avanzar si uno solo no está de acuerdo, ¿no? Esa es exactamente la consecuencia. Obliga a que todos los miembros estén de acuerdo para aprobar una decisión, que se llaman decisiones en el CMC y resoluciones en el GMC. Por un lado, claro, garantiza que las decisiones importantes tengan el apoyo de todos y se respeten los intereses de cada uno. Pero por otro, pues sí puede llevar a negociaciones eternas, a veces a bloqueos, o a que se avance al ritmo del país más reacio, digamos. ¿Se ha planteado cambiar esa regla? Ha habido debate, sí, sobre si flexibilizarla para ciertos temas, pero de momento el consenso sigue siendo la norma para lo fundamental. También hay un parlamento, el Parlasur. ¿Qué papel tiene exactamente? El Parlamento del Mercosur, el Parlasur, se creó formalmente en 2005. Aspira a ser como la voz de los ciudadanos del bloque. Sus funciones son sobre todo consultivas. Elabora recomendaciones, declaraciones sobre temas de interés. Puede dar su opinión sobre las normas de Mercosur, pero sus decisiones no son vinculantes para los países como las del CMC o el GMC. Su composición, que busca que los parlamentarios sean elegidos por voto directo en todos los países, ha sido un proceso gradual y, bueno, con ritmos diferentes en cada sitio. Bien, entendida más o menos la estructura, vamos al meollo. La economía. Se habla mucho de Mercosur como una potencia económica. ¿Qué dicen las cifras reales? Pues si sumamos las economías de los miembros plenos, los números son importantes, sí. El Producto Interno Bruto Conjunto, el PIB, si lo medimos en paridad de poder adquisitivo, PPA, ¿Qué es eso exactamente? es una forma de comparar mejor la capacidad económica real, ajustando por el coste de la vida en cada país. Pues bien, medido así, el PIB conjunto para 2024 se estimaba en unos 6,7 billones de dólares estadounidenses. 6,7 billones. ¿Cómo se compara eso a nivel mundial? Para hacernos una idea. Pues mira, como bloque, esa cifra colocaría a Mercosur más o menos como la quinta economía mundial en PPA. Estaría por encima de países muy potentes como Alemania, Reino Unido o Francia, si usamos esa métrica específica. Esto te da una idea del peso que puede tener si actúa de forma coordinada en el mundo, ¿no? Sí, es un potencial enorme. ¿Y en cuanto a población? Pues la población sumada de los 5 miembros plenos actuales, Argentina, Brasil, Bolivia, Paraguay y Uruguay, superaba los 295 millones de habitantes en 2024. Es un mercado interno muy grande, con ciudades enormes como Sao Paulo, Buenos Aires, Río de Janeiro. ¿Con ese mercado interno tan grande, ha funcionado la promesa de integración comercial? ¿Comercian mucho entre ellos, los miembros? A ver, ha habido un crecimiento muy importante desde el principio. El comercio dentro de Mercosur pasó de ser casi nada, unos 10.000 millones de dólares en 1991, a un pico de unos 88.000 millones en 2010. Pero, y este es un pero importante, hay que mirar el panorama completo. ¿A qué te refieres? A que, incluso en ese pico de 2010, ese comercio interno era solo aproximadamente el 16% del comercio total, exportaciones más importaciones, de los países miembros. Y cifras más recientes, como las de 2022, que andaban por los 41.000 millones de dólares de comercio intrabloque, sugieren que ese porcentaje incluso podría haber bajado. Vaya, el dato del 16% sí que cambia la perspectiva, ¿eh? Entonces, la mayor parte de su negocio es con el resto del mundo. Exactamente. Comercian mucho más fuera del bloque que dentro. Los principales socios comerciales externos, tanto para exportar como para importar, son siempre los mismos: la Unión Europea, China y Estados Unidos. Estos tres se llevan una parte enorme del comercio de Mercosur con el exterior. ¿Y dentro del bloque? ¿Quién le vende más a quién? ¿Está equilibrado?
Históricamente, la balanza comercial dentro de Mercosur ha solido favorecer a Brasil. La economía brasileña, por su tamaño, su industria, normalmente tiene superávits comerciales con sus socios del bloque. Entiendo. ¿Y qué exporta Mercosur al mundo en general? Pues la cesta es variada. Tiene un peso muy fuerte en productos agrícolas, soja, carnes, cereales y materias primas, claro. Pero también exporta productos manufacturados, como automóviles, químicos y también energía. Un tema que siempre está ahí, sobre la mesa, es el famoso acuerdo comercial entre Mercosur y la Unión Europea. Llevan décadas hablando de él. ¿En qué punto está eso ahora? Uf, ese es el acuerdo comercial más estratégico, más ambicioso y, desde luego, el más complejo que Mercosur ha negociado nunca. Después de casi 20 años de negociaciones con muchísimas idas y venidas, se llegó a un acuerdo político, un principio de acuerdo, en junio de 2019. ¿Y qué supondría si finalmente se pone en marcha? Pues crearía una de las áreas de libre comercio más grandes del planeta. Conectaría a más de 750 millones de consumidores. Implicaría quitar poco a poco la gran mayoría de los aranceles para bienes industriales y agrícolas entre los dos bloques. Y además incluye partes sobre servicios, compras públicas, propiedad intelectual, indicaciones geográficas y, muy importante hoy en día, desarrollo sostenible. Desde 2019 han salido obstáculos muy grandes para firmarlo y ratificarlo definitivamente. Desde Europa, las mayores preocupaciones han sido por temas medioambientales, sobre todo la deforestación en la Amazonía brasileña y si se cumplen los compromisos del Acuerdo de París. Y la agricultura europea también presiona, imagino. Claro, hay una resistencia muy fuerte de sectores agrícolas europeos, como el ganadero, que tienen miedo de la competencia de las exportaciones sudamericanas. Y a eso le sumas cambios políticos en ambos lados que han frenado el ritmo. ¿Y cuál es el estado actual? ¿Hay alguna novedad? Anales muy intensas para intentar solucionar estas preocupaciones, sobre todo las ambientales. Las negociaciones técnicas se cerraron formalmente en diciembre de 2024. ¿Y ahora qué? Ahora el acuerdo pasaría a la fase de revisión legal, traducción, y luego empezaría el proceso, larguísimo y muy complejo, de aprobación y ratificación, por parte de las instituciones europeas, el Consejo y el Parlamento Europeo, y de cada uno de los países de la UE. Y también por parte de los países de Mercosur. Todavía queda mucho camino y es políticamente muy sensible. Entendido. O sea que, paciencia. Aparte de la UE, ¿ha buscado Mercosur otros acuerdos importantes con otros países o bloques? Sí. Como bloque, ha intentado diversificar un poco sus relaciones. Firmó acuerdos de libre comercio bastante pioneros con Israel en 2007, que fue el primero fuera de América Latina. Luego con Egipto en 2010, con el Estado de Palestina en 2011 y con Líbano en 2014. ¿Y algo más reciente en esa línea? Pues destaca que a finales de 2023 cerraron un acuerdo de libre comercio con Singapur. Eso es importante porque Singapur es un centro clave del comercio y las finanzas en Asia. Y también se menciona en las fuentes que se concluyeron negociaciones para un acuerdo con la Asociación Europea de Libre Comercio, la ELSC, o EFTA. Ahí están Suiza, Noruega, Islandia, Liechtenstein en julio de 2025. Julio de 2025, una fecha futura. Sí, esa fecha es llamativa. Podría referirse a una meta para la firma definitiva o para que entre en vigor, no está del todo claro en la fuente. Pero ahí está. Todo esto dibuja un panorama de un bloque con un peso económico claro, con una agenda externa activa. Pero me imagino que no todo será fácil internamente, ¿no? ¿Qué va? En absoluto. La historia de Mercosur está llena de avances, sí, pero también de tensiones y de desafíos internos muy, muy considerables. Hemos visto crisis cada cierto tiempo por políticas comerciales que tomó un país por su cuenta, disputas como aquella tan sonada entre Argentina y Uruguay por las plantas de celulosa en el río Uruguay hace años, Recuerdo algo de eso, sí. o más recientemente en 2023, la llamada crisis de la hidrovía. Fue por unos peajes que impuso Argentina en la vía navegable Paraguay-Paraná, y eso provocó protestas muy fuertes de Paraguay, Bolivia, Uruguay y Brasil. Y supongo que las diferencias de tamaño y de desarrollo entre los propios miembros también deben influir mucho en esas tensiones. Muchísimo. Las asimetrías, las diferencias económicas y estructurales son un factor constante. Tienes a Brasil, que es un gigante industrial y agrícola. Luego Argentina, una economía grande pero con una volatilidad histórica. Y después economías más pequeñas y en algunos casos más dependientes del comercio dentro del bloque, como Paraguay, Uruguay y ahora Bolivia, que tiene sus propios retos de desarrollo.
Conseguir políticas que beneficien a todos por igual, o que al menos no perjudiquen mucho a los más pequeños, es un equilibrio súper delicado, y es fuente constante de negociación y a veces de roces. Ese equilibrio entre buscar la integración regional y defender los intereses nacionales de cada uno parece ser el gran desafío permanente. Totalmente. Es un ejercicio de malabarismo constante y dinámico. Cada gobierno tiene que responder ante sus ciudadanos, ante sus sectores productivos, y eso a veces choca con los compromisos de integración o con lo que piden los socios. Encontrar ese punto medio define gran parte de la política diaria de Mercosur. Bien, creo que hemos cubierto bastante terreno, ¿eh? Para recapitular un poco, hemos visto que Mercosur es mucho más que un simple acuerdo comercial. Es un proyecto de integración profunda que nació de una necesidad política y económica muy concreta en Sudamérica después de las dictaduras. Ha evolucionado, con sus dificultades, de ser una zona de libre comercio a una unión aduanera. Tiene un peso económico mundial importante, aunque el comercio interno quizás no es tan grande como podría esperarse. Hemos repasado su composición, que es compleja, con la reciente entrada de Bolivia y la situación tan particular de Venezuela, su estructura para tomar decisiones basada en el consenso y su agenda activa de negociaciones con el resto del mundo, con ese acuerdo con la UE como el gran tema pendiente. Exacto. Y todo este recorrido nos deja con una reflexión final que creo que es interesante. Hay una tensión constante, inherente, dentro de Mercosur. Por un lado está la visión original, la aspiración, que sigue presente en muchos sectores de ir a más, de profundizar la integración, de avanzar hacia un mercado común más real, quizás incluso con más coordinación política, mirando de lejos otros modelos. Pero por otro lado está la realidad, las presiones fuertes de los intereses nacionales de cada país, las diferencias económicas que comentábamos, y la dificultad que tiene el propio mecanismo de consenso para tomar decisiones valientes o rápidas. Y esa tensión interna se le suma un contexto mundial que también aprieta, ¿no? Precisamente, vivimos en un escenario internacional muy complejo. Se están reconfigurando los bloques geopolíticos, los económicos, hay tensiones comerciales, se están repensando las cadenas de suministro globales. En este nuevo mapa mundial, la pregunta clave es, ¿cuál va a ser la verdadera vocación de Mercosur en las próximas décadas? ¿Va a priorizar y, sobre todo, va a lograr avanzar en esa tarea tan difícil de profundizar su integración interna? ¿Superar las barreras que todavía existen para ser algo más sólido que una unión aduanera con excepciones? ¿O tenderá más bien, por pragmatismo, por necesidad, a consolidarse como una plataforma útil? Una plataforma para que sus miembros negocien juntos con el resto del mundo, pero manteniendo un nivel de integración interna más bien estable, o con avances muy lentos. Una pregunta crucial, sin duda. Y la respuesta, supongo, dependerá de las decisiones políticas, económicas y estratégicas que tomen sus países miembros en los próximos años. El futuro de este gigante del sur, como decíamos al principio, todavía está por escribirse. Bienvenidas y bienvenidos a este análisis en profundidad. Hoy nos sumergimos en una obra que casi todo el mundo ha escuchado, aunque sea a trozos o por su influencia enorme. Hablamos de Los planetas, de Gustav Holst. Una suite orquestal, monumental del siglo XX. Imprescindible. Para explorar este universo sonoro nos vamos a apoyar en un artículo bastante completo de Wikipedia, que la verdad es que da una visión muy amplia de cómo se creó, su estructura, el impacto que tuvo. Sí, es una buena base, sí. Nuestra misión hoy es ir un poquito más allá, ¿no? Desentrañar qué hay de verdad en esa famosa inspiración astrológica, entender qué tenía de innovadora musicalmente, que era mucho, y cómo se recibió algo tan particular en su día. Separar un poco el mito de la música pura y dura. ¿Nos lanzamos a esta exploración? Venga, vamos a ello. Y curiosamente, a España. Holst estaba de vacaciones allí. Pues sí, estaba con su amigo Balfour Gardiner, que además era su mecenas, y con los hermanos Bax, Arnold y Clifford. Y parece que una conversación sobre astrología, le picó la curiosidad. ¿Así, de una charla de vacaciones? Parece que sí. Clifford Bax, uno de los hermanos, contó después que Holst se enganchó bastante al tema, que llegó a ser un intérprete de horóscopos notablemente hábil, decía Bax. Anda.
Y el propio Holst tenía una filosofía muy clara sobre esto. Decía algo como, solo estudio cosas que me sugieren música. Y vaya si la astrología se la sugirió. Los caracteres de cada planeta, decía, le dieron muchísimo material. Él mismo admitió haberla estudiado bastante de cerca. Vale, la astrología como chispa. Pero, ¿fue solo eso? Porque el texto también sugiere otras influencias, más musicales, digamos. Claro, no fue solo mirar a las estrellas. Para entender los planetas, hay que pensar en lo que Holst estaba escuchando en esa época. Y es casi seguro, vamos, que las 5 piezas para orquesta de Schoenberg le marcaron. Ah, Schoenberg. Palabras mayores. Sí, las escuchó en Londres, tenía la partitura, y esa idea de usar una orquesta gigantesca con una paleta de colores brutal, seguro que viene en parte de ahí. O sea que el tamaño de la orquesta no era un capricho para impresionar. Que va, en absoluto. Y hay otro factor importante. A Holst, según cuenta su hija Imogen, le costaba un poco eso de las formas sinfónicas largas, tradicionales, ¿sabes? El desarrollo temático extenso. Le iba más lo conciso, quizás. Exacto. Y el formato de suite, que es como una colección de piezas más cortas, cada una con su carácter, muy contrastadas entre sí, pues le venía como anillo al dedo. Él mismo la llamó una serie de cuadros de ambiente. La idea era que chocaran, que se complementaran. Volviendo a la astrología, que es casi la etiqueta de la obra, ¿fue fiel a los principios astrológicos o fue más bien una excusa poética, un punto de partida? Ahí está la clave. Fue sobre todo un punto de partida, una fuente de inspiración, pero no un manual que siguiera a rajatabla. Se basó en un folleto bastante popular en la época, What is a Horoscope?, de Alan Leo, un astrólogo conocido. Ajá. De ahí sacó títulos tan evocadores como Mercurio el mensajero alado o Neptuno el místico. Son títulos de Alan Leo, directamente. Tomó los títulos, vale. Pero, ¿y el contenido musical? ¿Reflejaba la astrología? Ahí es donde Holst hizo lo que le dio la gana, musicalmente hablando. Para empezar, cambió el orden de los planetas. No siguen el orden del sistema solar. No, ni el orden orbital ni ningún orden astrológico concreto. Eligió el orden que mejor le funcionaba a él para crear el máximo contraste y efecto dramático. Por ejemplo, un boceto inicial empezaba con Mercurio, que es mucho más ligero. Sí. Pero al final decidió empezar con el impacto brutal de Marte, nada que ver. Segundo, se dejó fuera figuras astrológicamente súper importantes, como el Sol y la Luna. Imagínate. Claro, son fundamentales en cualquier horóscopo. Exacto. Y tercero, adaptó las supuestas características de cada planeta a su propia visión musical. Su prioridad absoluta era la música, no la precisión astrológica. Usó la astrología como una percha de la que colgar sus ideas musicales, ¿entiendes? Perfectamente. La música era la que mandaba. Y crear esa música le llevó su tiempo. Hablamos de casi 3 años, entre 1914 y 1917. Y no es que Holst tuviera todo el día para componer. Para nada. Hay que imaginarse la escena. Holst compaginando esta obra gigantesca, complejísima, con sus clases como profesor, su trabajo como director musical en el Morley College en la St. Paul's Girls' School. Un no parar. Su hija Imogen contaba eso, ¿no? Que solo podía componer los fines de semana, en vacaciones. Exacto. Y encima, con un problema físico bastante gordo. Una neuritis crónica en el brazo derecho. Uf. Un dolor de nervios que le dificultaba muchísimo escribir. Una tortura, vamos. Y con una partitura como esa, casi 200 páginas. Uf, llena de detalles, de instrumentación compleja. Tuvo que ser horrible. Habría sido imposible sin ayuda, directamente. Y aquí entran 2 figuras clave. Vali Lasker y Nora Day. Eran colegas antiguas alumnas suyas de S. Pauls. Él las llamaba, con cariño, sus escribas. ¡Qué bueno! Ellas fueron las que le ayudaron a pasar a limpio, a plasmar en el papel toda esa música tan densa. Es un detalle que humaniza mucho la creación de estas obras maestras, ¿no? Detrás del genio también había dolor, limitaciones y la necesidad de ayuda. Totalmente. Y el orden en que compuso los movimientos también tiene su miga. Empezó por Marte, a mediados de 1914. Y claro, es inevitable pensar en lo que estaba a punto de pasar. Sí, es una coincidencia que pone los pelos de punta. Compone el portador de la guerra justo antes de que estalle la Primera Guerra Mundial. Increíble. Y después vinieron Venus y Júpiter, a finales de ese mismo año, 1914. Durante 1915 hizo Saturno y Urano. Neptuno llegó a finales del 15. Y el último, curiosamente, fue Mercurio,
a principios de 1916. Y ya la orquestación completa la terminó en 1917, Y después de todo ese trabajo, llega el estreno. que también fue una historia peculiar. No fue un estreno normal y corriente, ¿verdad? No, ¿qué va? Fue bastante, digamos, improvisado y sobre todo privado. Estamos en septiembre de 1918. Faltan semanas para el armisticio. Y Holst está a punto de irse a Salónica, a Grecia. A Grecia. Porque Lo enviaba la IMCA, la Asociación Cristiana de Jóvenes, para organizar actividades musicales para las tropas británicas que estaban allí. Y como regalo de despedida, su amigo, el mecenas Balfour Gardiner, le organiza y le paga una sesión privada en el Queen's Hall de Londres, con la orquesta titular completa, ojo. vaya regalo, un detallazo. Y aquí es donde entra Adrian Boult, que entonces era un director joven, pero que luego sería una leyenda. Hay una anécdota buenísima de cómo Holst le ficha para el estreno. Cuenta, cuenta. Pues Boult contó que Holst irrumpió en su despacho y le soltó algo así como: «Adrian, que me voy a Salónica y Balfour Gardiner me ha regalado el Queen's Hall con la orquesta para una mañana de domingo. Vamos a hacer Los Planetas y tienes que dirigirla tú». ¿Así? ¿De sopetón? Imagino la cara de Bolt. Imagínate, la presión, pero también la emoción, claro. Total, que montaron todo a toda prisa, para el 29 de septiembre de 1918. Y con solo 2 horas de ensayo para una obra tan nueva y difícil. Eso es de locos. Una auténtica locura. Los músicos de la Queen's Hall Orchestra, que eran buenísimos, se encontraron con esa partitura endiablada casi a primera vista. Tela marina. ¿Y el coro de Neptuno? Pues tuvieron que improvisar. Llamaron a alumnas de Olstrayer del Morley College y de St. Paul's. Fue un evento privado, solo para unos 250 invitados. Amigos, músicos, gente del mundillo. Pero para Holst ese fue el verdadero estreno público. Aunque fuera privado. Sí. De hecho, le dedicó la partitura a Boult con una nota que decía algo como: «Esta copia es propiedad de Adrian Boult, quien hizo brillar por primera vez los planetas en público, y así se ganó la gratitud de Gustav Holst». Un detallazo también por parte de Holst. ¡Qué historia! Un estreno casi en secreto para una obra que se haría mundialmente famosa. Pero el público general, el que pagaba entrada, tuvo que esperar un poco más para oírla completa. Así fue. Boult fue listo y también cauto. En el primer concierto público, donde se tocó parte de la suite, que fue en febrero de 1919, con la Royal Philharmonic Society, decidió dirigir solo 5 movimientos: ¿Cuáles? Marte, Mercurio, Saturno, Urano y Júpiter. Su idea era que media hora de esa música tan nueva, tan radical para muchos, era lo máximo que el público podía asimilar de golpe. Tenía sentido, supongo. ¿Y a Holst qué le parecía que le trocearan la obra? Le sentaba fatal. Fatal. Su hija Imogen cuenta que odiaba las interpretaciones incompletas. Le ponía enfermo. Y sobre todo, odiaba que se acabara muchas veces con Júpiter, para dar un final feliz. Claro, Júpiter es muy triunfal. Exacto. Pero Holst, que era más bien pesimista, decía que en el mundo real el final no es feliz en absoluto. Quería que la obra se escuchara como un todo, con ese final misterioso y abierto de Neptuno. Así que hubo varias interpretaciones parciales más, entre 1919 y 1920, algunas incluso dirigidas por él mismo, pero siempre a regañadientes. Entonces, ¿cuándo llegó por fin el estreno público completo? ¿Con todos los planetas? La fecha clave es el 15 de noviembre de 1920, otra vez en el Queen's Hall de Londres, pero esta vez con la London Symphony Orchestra y dirigida por Albert Coates. Esa fue la primera vez que el público escuchó Neptuno, y por tanto la obra entera. Neptuno era la pieza que faltaba. Exacto. Curiosamente, el propio Holst no dirigió la obra completa en público hasta 3 años más tarde, en octubre de 1923. Bien, pues ya que la tenemos completa, entremos en la música. Mencionabas antes esa orquesta gigantesca. Su amigo Ralph Vaughan Williams dijo algo interesante sobre eso, ¿no? Sí, Vaughan Williams, que era su gran amigo y le conocía musicalmente muy bien, escribió ya en 1920 algo muy agudo. Dijo que Holst no usaba esa orquesta enorme para hacer ruido o para impresionar porque sí, algo que Holst detestaba. No era efectista. Para nada. La usaba porque necesitaba esa paleta sonora tan amplia, esos colores tan específicos, y sobre todo porque sabía exactamente cómo usarlos. No era cantidad por cantidad, era una necesidad expresiva real. ¿Y qué implicaba esa necesidad en cuanto a instrumentos? Sin ponernos a listar uno por uno, ¿qué es lo que más llama la atención de esa orquestación? Pues llama la atención la expansión en casi todas las familias.
4 flautas, por ejemplo, incluyendo el pícolo y la flauta baja, que en realidad es una flauta alto en sol con un sonido más oscuro, muy particular. Ah, mira. 3 oboes más el oboe bajo y el corno inglés, 3 clarinetes más el clarinete bajo, 3 fagotes más el contrafagote, una sección de metal apabullante, 6 trompas, 4 trompetas, 3 trombones, incluido el bajo, y 2 tubas. 2 tubas. Sí, una tuba tenor que a menudo se toca con bombardino o eufonio para un sonido más ágil en el registro medio grave y la tuba contrabajo normal. Luego, 2 juegos completos de timbales, que necesitan 2 timbaleros. Claro. Una sección de percusión enorme con todo tipo de cacharros para crear efectos. Campanas tubulares, glockenspiel, xilófono, además de lo típico. Y luego, instrumentos de teclado. La celesta, con ese sonido mágico como de cajita de música. Preciosa. Y el órgano, que tiene un momento estelar y sorprendente. 2 arpas. Y claro, las cuerdas, que también las usa de formas muy novedosas. Y no nos olvidemos del coro femenino escondido en Neptuno. Realmente, Holst buscaba texturas y combinaciones sonoras que nadie había oído antes. O casi nadie. Una caja de pinturas sonora inmensa, desde luego. Vayamos entonces planeta por planeta en el orden de la suite para ver cómo usó esos colores. Empezamos con el impacto. Marte, el portador de la guerra. Un inicio que te agarra y no te suelta. Está marcado como alegro, rápido, sí, pero lo que define a Marte es ese ritmo machacón, implacable. Se basa en un ostinato, un patrón rítmico que se repite una y otra vez, en compás de 5/4. 5/4, un compás irregular. Exacto, es un compás cojo, que no cuadra fácil, y eso crea una sensación constante de tensión, de amenaza, como una marcha militar que va mal. Empieza de forma siniestra, casi susurrando con las cuerdas tocando colegno. ¿Qué es eso? Golpear las cuerdas con la madera del arco, no con las cerdas. Produce un sonido percusivo seco o muy inquietante. Y junto a la percusión y el arpa, crea esa atmósfera inicial. Pero la música va creciendo, creciendo sin parar, acumulando capas de sonido. Se va haciendo una bola. Sí, hasta un clímax salvaje, disonantísimo, marcado como fortísimo cuádruple, FFFF. Una indicación de volumen brutal. Y aunque es imposible no asociarlo con la Primera Guerra Mundial, Es fundamental recordar que lo terminó antes de que estallara la guerra. Así que, o fue una premonición acojonante, o, como decía el compositor Colin Matthews, Holst estaba más bien experimentando con el ritmo y con armonías muy chocantes. explorando límites. Exacto. Usa disonancias muy fuertes que chocan contra notas graves mantenidas, los puntos de pedal, y eso crea una sensación de brutalidad mecánica, de terror puro, muy novedoso para la música inglesa de la época. Después de esa brutalidad, llega la calma total. Venus, la portadora de la paz. Un contraste radical. El contraste absoluto, sí. Es un adagio, un movimiento lento, sereno. Su hija Imogen decía que Venus intenta dar la respuesta correcta a Marte. Y lo hace desde el principio, ¿Cómo empieza? con una melodía preciosa, lírica, ascendente, en la trompa solista. Y le responden las maderas con mucha dulzura. Luego hay un solo de violín también muy bonito. La atmósfera es como de flotar, ¿sabes? Con acordes que ondulan suavemente en las flautas, las arpas y el brillo mágico de la celesta. Pura tranquilidad. Sí, hay una sección central andante un poquito más movida, pero sigue siendo muy lírica. Y una melodía final en el oboe solista, marcada largo, muy expansiva, muy hermosa. Es una paz casi trascendental. De la paz, pasamos a la velocidad del rayo, con Mercurio, el mensajero alado. Exacto. Un vivace. Rapidísimo, chispeante, ligero. Es el movimiento más corto de la suite y curiosamente fue el último que escribió. Aquí Holst juega con la bitonalidad. Bitonalidad. 2 tonalidades a la vez. Eso es. Superpone melodías o acordes que pertenecen a 2 tonalidades distintas, como si sonaran juntas pero no encajaran del todo. En este caso, juega con fragmentos en si bemol mayor y mi mayor. ¿Y qué efecto crea eso? Pues un efecto brillante, escurridizo, como si no pudieras agarrarlo, ¿sabes? Impredecible. Es pura energía, puro movimiento. Destacan los destellos del violín solista, el arpa en su registro más agudo, la flauta, el glockenspiel. Es casi como ver pasar una estrella fugaz, muy rápido. Y llegamos a uno de los más famosos, si no, el que más, Júpiter, el portador de la alegría. Sí, este es un favorito del público, sin duda. Quiere capturar, según Holst, la abundancia de vida y vitalidad.
Y la música es justo eso. Extrovertida, festiva, llena de melodías que se te pegan, ritmos muy marcados, muy vigorosos. Está marcado como alegro gicoso, alegre y juguetón. Tiene varias partes, ¿no? Sí, varias secciones contrastantes, todas llenas de energía, de buen humor. Pero claro, lo que todo el mundo reconoce al instante es la sección central. La melodía famosa. Esa, marcada como andante maestoso. De repente, la música se calma y entra un tema amplio, noble, muy inglés en su carácter. Tiene una cualidad casi de himno. Y de hecho, se convirtió en himno. Exacto. El propio Holst la adaptó unos años después para ponerle música a un poema patriótico muy conocido, I Vow to Thee My Country. Y el himno se llama Thaxted, por el pueblo donde Holst vivió un tiempo. Es muy famoso en el mundo anglosajón. Pero a su hija Imogen, esa adaptación, bueno, no le hacía mucha gracia, ¿no? No exactamente. Imogen sentía que el uso posterior como himno patriótico le había dado a la melodía una solemnidad un poco impostada, que no era la intención original de Holst dentro de la suite. Si escuchas las grabaciones que hizo el propio Holst, parece que él la dirigía con un tempo más fluido, menos pomposo. Interesante. Después de esa sección central, vuelven los temas rápidos del principio. Y al final, la gran melodía suena otra vez, muy grandiosa, pero se corta de forma bastante abrupta. No se recrea en la emoción, termina con energía. Después de tanta alegría y fanfarria, el ambiente cambia radicalmente. Llega Saturno, el portador de la vejez. Este era el favorito de Holst. Su movimiento preferido. Y se nota, ¿eh? Se nota la profundidad personal que tiene. Es un adagio, lentísimo. Tiene el carácter de una procesión, pero una procesión sombría, inexorable. ¿Cómo crea esa sensación? Desde el principio, con un motivo que se repite en las flautas, los fagotes y las arpas. Son dos notas que oscilan, como el tic-tac de un reloj cósmico que marca el paso implacable del tiempo. Y sobre eso, los trombones, que era el instrumento de Holst, recordemos, presentan una melodía solemne, grave, que habla del peso de los años, de la decadencia. Y la tensión va creciendo. Sí, la música se va acumulando, se vuelve más disonante, más opresiva. Hay un clímax aterrador, casi insoportable, donde las campanas tubulares martillan notas discordantes. Es la imagen del tiempo que todo lo destruye, que da miedo. Pero lo genial es que, después de ese clímax, la música no acaba ahí, se transforma. Se va apagando muy lentamente, pero con una sensación de paz extraña, como de resignación tranquila. Colin Matthews decía que era como en los confines del espacio. Y es interesante que apenas usa percusión, salvo los timbales y las campanas en los momentos cumbre. Eso le da un aire muy austero, muy concentrado. Tras la profunda reflexión de Saturno, llega la magia. O quizás la excentricidad de Urano, el mago. Un mago un poco bruto, un poco torpe, quizá. Es un alegro, pero con un ritmo pesado, muy marcado, en compás de 6/4. Se le ha comparado mucho con El aprendiz de brujo, de Dukas. Ah, sí, claro. Y parece que Holst conocía y admiraba esa obra. Empieza con un motivo muy potente, de 4 notas repetidas, en los metales graves y los timbales, como si fuera un conjuro que sale un poco a la bestia. Y luego se desmadra. Sí, la música avanza como una especie de danza grotesca, un poco torpe. Un biógrafo habló de bromas alegres, con cambios de ritmo inesperados, interrupciones. Todo se va acelerando, como si el mago perdiera el control del hechizo. Hasta que explota. Exacto. Culmina en un clímax fortísimo tremendo, donde el órgano entra de repente con un glissando espectacular, un deslizamiento rápido por todas las notas hacia abajo. Es un efecto súper teatral, muy sorprendente. Y justo después de ese estallido, la música se apaga de golpe, casi como si el mago se hubiera asustado de lo que ha provocado. Y así llegamos al final, al misterio insondable de Neptuno el místico. Un cierre muy, muy especial. Extraordinario, y muy adelantado a su tiempo, ¿eh? Toda la pieza es tranquila, etérea, como si flotara. Está escrita en compás de 5/4, como Marte, pero aquí el efecto es totalmente distinto. No hay tensión, hay ingravidez. No hay un pulso claro. Y armónicamente, también es audaz. Muchísimo. Holst explora aquí armonías muy disonantes, muy ambiguas. Hay una anécdota famosa que contabas antes. Bueno, parece que un colega le dijo que un compás donde suenan a la vez acordes de mi menor y sol sostenido menor iba a sonar espantoso. ¿Y qué dijo Holst? Pues supuestamente respondió que sí, que a él también le había dado un escalofrío al escribirlo, pero que, ¿qué puedes hacer cuando las notas vienen así?
Tenía muy claro el sonido que buscaba, por muy raro que pareciera. Y el elemento más innovador quizás es ese coro femenino. Sin duda. Un coro de mujeres dividido en dos grupos que cantan sin palabras, y además están fuera del escenario, escondidas. Fuera de escena. Sí, sus voces se mezclan con los sonidos más sutiles de la orquesta. Las flautas, las arpas, la celesta, creando una textura sonora increíblemente etérea, como si viniera de muy lejos. Debussy había hecho algo parecido en sus nocturnos, pero Holst lo lleva un paso más allá. Y el final. El famoso final. El final es genial. La orquesta se va apagando poco a poco, dejando solas a las voces femeninas. Repiten un pequeño fragmento melódico, con una armonía que no resuelve, que te deja en el aire. Y cada vez más suave, pianísimo. Y la indicación final en la partitura es que una puerta, la puerta entre la sala donde está el coro y el auditorio, debe cerrarse muy, muy lentamente. Para que el sonido se desvanezca. Exacto. El sonido literalmente se funde en la nada. Es uno de los primeros usos del efecto de fade out, de fundido a negro, en la música orquestal. Un final totalmente abierto, ambiguo, que te deja flotando en el espacio. Con tanta novedad, tanta audacia para la época, es lógico pensar que la recepción inicial no fue fácil. ¿Cómo reaccionó la crítica, el público, en esos primeros años, 1919, 1920? Pues hubo de todo, como era de esperar ante algo tan rompedor. Hubo muchas reseñas positivas desde el principio, ¿eh? Gente que reconoció la originalidad y la fuerza de la música. Pero también hubo una minoría, aunque bastante ruidosa e influyente, que se mostró, pues, francamente hostil. ¿Sí? ¿Tan malas fueron algunas críticas? Algunas fueron demoledoras. Por ejemplo, el crítico de The Globe la despachó diciendo que era ruidosa y pretenciosa. El de The Sunday Times la describió como pomposa, ruidosa y poco atractiva. Toma ya. Vaya. E incluso el prestigioso The Times, en su primera reseña, dijo que era una gran decepción. Y atención a esto, dolorosa de escuchar. Dolorosa de escuchar. ¡Qué barbaridad! Eso es muy duro. Pero esa percepción tan negativa no duró mucho, ¿verdad? Afortunadamente no. Es fascinante ver cómo cambió la opinión, a veces incluso en los mismos periódicos. The Times, por ejemplo, que empezó diciendo que era dolorosa de escuchar, pocos meses después ya escribía que los planetas aún nos deja boquiabiertos. Vaya giro. Y después de escuchar a Holst dirigirla, su crítico afirmó que era la primera música de un inglés que hemos escuchado en mucho tiempo que no es ni convencional ni despreciable. Menudo cambio. Para cuando Holst murió en 1934, el mismo periódico ya la consideraba sin ninguna duda su mayor obra. Y mencionabas The Sunday Times. Sí, en The Sunday Times el cambio vino con un nuevo crítico, el famosísimo Ernest Newman. En 1920, Newman ya no se anduvo con tonterías. Alabó la mente sutil y original de Holst, diciendo que la suite demostraba una de las mentes más sutiles y originales de nuestro tiempo. Comparándola con Stravinsky incluso. Exacto. Llegó a comparar las innovaciones armónicas de Holst con las de Stravinsky, y dijo que las de Holst le parecían incluso superiores en sutileza. Así que, a pesar del shock inicial para algunos, la obra se impuso muy rápido por su propia fuerza y originalidad, y se convirtió en lo que es hoy, una pieza superpopular e influyente. Y esa popularidad se ve clarísima en la cantidad de grabaciones que hay. Absolutamente. Se calcula que hay más de 80 grabaciones comerciales. Una barbaridad para una obra orquestal. Y es muy interesante escuchar las dos primeras, las que dirigió el propio Holst. Ah, él mismo las grabó. Sí, dirigió las dos primeras. Una es acústica, grabada entre 1922 y 1923, y la otra ya es eléctrica, de 1926. Tienen un valor documental increíble, claro. Y revelar algo curioso sobre los tiempos, ¿no? Que son más rápidas de lo que estamos acostumbrados a oír. Sí, bastante más rápidas en general que la mayoría de las interpretaciones que vinieron después. Hay varias teorías sobre por qué. Podría ser por las limitaciones técnicas de los discos de 78 revoluciones que obligaban a meter la música en caras de pocos minutos. Claro, el tiempo era limitado. Que hay otras grabaciones de la época que no son tan rápidas. También se ha dicho que el proceso de grabación eléctrica necesitaba surcos más anchos en el disco, lo que reducía aún más el tiempo disponible. O bueno, simplemente, quizá esa era la idea que Holst tenía de su música. Más fluida, menos pesada, menos grandilocuente. Directores posteriores como Leopold Stokowski o el propio Adrian Boult en sus grabaciones más tardías tendieron a hacerla más lenta, más majestuosa.
Pero parece que últimamente hay como una vuelta a esos tiempos más ágiles de Holst. Curiosamente, sí. Algunas grabaciones digitales muy recientes, por ejemplo una de Vladimir Jurovsky con la London Philharmonic de 2010, se acercan mucho a los tiempos originales de Holst, e incluso los superan en rapidez en algunos movimientos como Venus o Urano. Qué curioso. Sí, hay todo un debate musicológico sobre cuál es el tempo correcto, aunque al final, bueno, cada director tiene su visión y eso es lo interesante también. Más allá de las grabaciones, el legado de los planetas es inmenso. Ha inspirado de todo. Sin duda, se han hecho muchísimas adaptaciones, para órgano solo, para sintetizador. La versión de Isao Tomita en los 70 fue un bombazo, Sí, la recuerdo. para banda de metales, incluso para orquesta de jazz. La melodía de Júpiter, como decíamos, se convirtió en el himno Taxted o I Vow to Thee in My Country, conocidísimo en el mundo anglosajón. Y luego está el tema de Plutón. Claro, Plutón se descubrió en 1930, después de que Holst escribiera la suite. Se intentó añadir. Hubo varios intentos a lo largo de los años, sí. Pero el más importante, y el que más se acepta, es un encargo que recibió el compositor británico Colin Matthews en el año 2000. Se lo pidió la Hale Orchestra de Manchester. ¿Y qué compuso? Compuso un movimiento llamado Pluto, The Renewer, Plutón el Renovador. Está diseñado para tocarse justo después de Neptuno. Matthews incluso modificó un poquito los últimos compases de Neptuno para que la transición fuera fluida. Es una adición interesante, bien hecha, aunque claro, no es de Holst. Es un añadido posterior. Exacto. Y la influencia llega hasta el cine y el rock, por supuesto. ¿Ah, sí? ¿El rock progresivo? Claro, bandas como King Crimson, Emerson, Lake and Palmer, se nota la influencia. Y en el cine es, bueno, es omnipresente. El ejemplo más claro y más citado siempre es la música de John Williams para Star Wars. Totalmente. Marte suena a la marcha imperial. La atmósfera de Marte, ese ritmo implacable, la orquestación agresiva con los metales, es una referencia directa y reconocida por el propio Williams. Pero la influencia se nota en muchísimas bandas sonoras de ciencia ficción, de fantasía. Los planetas cambió la forma de escribir música orquestal grandiosa y descriptiva. Marcó un antes y un después. Pues hemos hecho un buen viaje por este sistema solar musical de Holst. Desde esa chispa astrológica inicial, que vimos que fue más bien un pretexto creativo, hasta la tarea monumental de componerla con sus dificultades físicas incluidas. Esa orquestación innovadora y gigantesca, el estreno tan peculiar y privado, Sí. la recepción inicial que fue entre el escándalo y la admiración rendida, y cómo se consolidó al final como la obra icónica que es hoy. Una pieza que, aunque mirara a los cielos, caló muy hondo aquí en la Tierra, por su potencia puramente musical. Totalmente. Y nos deja esa reflexión final sobre Neptuno, ¿no? Ese coro que se apaga, esa puerta que se cierra. Es solo un efecto sonoro para crear ambiente de misterio. ¿O Holst nos quería decir algo más profundo con eso? ¿Qué crees tú? Pues nos abandona ahí, en una nota de incertidumbre total, en el umbral del silencio. Quizás es una metáfora, quizás nos sugiere que los grandes misterios, el cosmos, la existencia humana, lo que hay más allá, nunca los llegamos a resolver del todo. Simplemente se alejan, se disuelven, quedan fuera de nuestro alcance. ¿Como el sonido del coro? Exacto. Un final magistralmente ambigua, que invita a cada oyente a encontrar su propia respuesta o quizás a aceptar que no siempre hay una respuesta clara. Te deja pensando. Una puerta abierta a la imaginación, sin duda. Pues muchísimas gracias por este análisis tan detallado de los planetas de Gustav Holst. Ha sido fascinante. Un placer, como siempre. Y a todos ustedes, gracias por acompañarnos. Hasta la próxima exploración. Bienvenida, bienvenido a esta nueva exploración. Hoy nos metemos de lleno con una figura clave y a la vez polémica de la psicología del siglo XX, B.F. Skinner. Efectivamente, un nombre que a muchos les sonará a cajas, a palomas, quizá ratas. Sí, justo. Pero su impacto, la verdad, va mucho más allá. Hay por ahí una encuesta del 2002 que lo colocaba como el psicólogo más influyente de su siglo. Casi nada. Ahí es nada. Pues sí, vamos a intentar analizar sus ideas principales.
desde eso que llamó conductismo radical hasta el condicionamiento operante. También veremos algunos de sus inventos, que tienen tela. Y claro, hablaremos de su influencia, que fue enorme, pero también de las críticas, que no fueron pocas. Tenemos bastante material, ¿verdad? Fuentes sobre su vida, sus teorías. Sí, nos basamos en biografías, artículos suyos, análisis críticos. Hay bastante donde rascar. Perfecto. Pues nuestra misión hoy es esa, desentrañar un poco el pensamiento de Skinner, ver por qué sigue dando que hablar y, bueno, debatir sobre su legado. Empezamos por el principio. Vamos allá. Skinner nace en Pensilvania, 1904. Y lo curioso es que él al principio quería ser escritor. Estudió literatura inglesa. Sí, tuvo una época, después de la universidad, que él mismo llamó sus años oscuros. Ah, sí. Sí, intentando escribir una novela, parece que sin mucho éxito. Se sentía un poco perdido, sin vivencias que contar, decía él. Vaya. Y eso que, según leí, hasta el poeta Robert Frost le dio ánimos. Pues sí, pero no cuajó la cosa. Eso sí, ya de joven se le veía la vena de inventore. Ah, eso también. Sí, construyó un telégrafo con un amigo, un cacharro para separar bayas maduras de las verdes. Ya apuntaba maneras de manitas, digamos. Qué curioso. Y otro detalle que leí, que se volvió ateo de joven. Sí, por una historia con una profesora que intentó quitarle el miedo al infierno que le había metido su abuela. Y parece que el resultado fue el contrario. Vaya personaje ya desde el principio. Totalmente. Pero el cambio de rumbo real vino cuando descubrió el conductismo, sobre todo las ideas de John B. Watson. Claro, el padre del conductismo, digamos. Eso es. Y eso le llevó a meterse en psicología. Hizo el doctorado en Harvard en 1931. Era la época en que el conductismo estaba pegando fuerte. Como reacciona a la psicología más introspectiva, ¿no? Que se centraba en la conciencia y esas cosas. Exacto. Buscaban hacer de la psicología una ciencia experimental, objetiva, centrada en lo que se puede ver y medir, la conducta. Y bueno, su carrera académica le llevó por varias universidades, Minnesota, Indiana, pero acabó volviendo a Harvard. Donde ya se consagró, ¿no? Y desarrolló lo que llamó conductismo radical. ¿Por qué radical? ¿Qué tenía de distinto? Pues lo radical era su insistencia en que no necesitamos recurrir a constructos mentales internos, como la mente, la conciencia, los deseos o las intenciones, para explicar por qué nos comportamos como lo hacemos. Ostras, o sea que no importan los pensamientos o los sentimientos. No es que no importaran, ojo, él no negaba que existieran pensamientos o sentimientos. De hecho, decía que lo que se siente o se observa introspectivamente no es un mundo no físico, sino el propio cuerpo del observador. Vale, o sea, son cosas físicas, corporales. Exacto. Son parte de la conducta, conductas privadas, si quieres. Pero lo radical era decir que esos sentimientos o pensamientos no son la causa de la conducta pública, la que observamos. A ver si lo pillo. Lo que siento no causa lo que hago. Ambas cosas, sentir y hacer, son resultado de otra cosa. Justo. Son resultado de nuestra historia de interacción con el ambiente, de las consecuencias que han tenido nuestras acciones en el pasado. La causa real, la que podemos estudiar y manipular científicamente, está en el entorno y en nuestra historia de aprendizaje. Entendido. Es un cambio de perspectiva. Fuerte. Desde luego. Y dentro de esto, él distinguía dos tipos básicos de conducta. Por un lado, la conducta respondiente. ¿Esa cuál era? La que es una respuesta directa a un estímulo. El ejemplo clásico es el de Pavlov. Suena la campana, el perro saliva. Es una respuesta provocada, automática. Vale. Como un reflejo aprendido. Algo así. Y luego, la que a él más le interesó, la conducta operante. Que es la clave de su teoría, ¿no? Totalmente. Esta es la conducta que el organismo emite, parece más espontánea. No es una respuesta directa a un estímulo identificable, como un niño que balbucea o una rata que explora una caja. Vale. ¿Y qué pasa con esa conducta? Pues que sus consecuencias la modifican. Si esa conducta va seguida de algo bueno para el organismo, un refuerzo, aumenta la probabilidad de que se repita. Si va seguida de algo malo o de nada, disminuye. Es el famoso condicionamiento operante o instrumental. Que ya había estudiado Thorndike antes, ¿no? Con sus gatos en las cajas problema. Sí, Thorndike formuló la ley del efecto, que es un antecedente claro. Skinner lo sistematizó, lo midió de forma precisa. Se centró mucho en la tasa de respuesta, o sea, cuántas veces ocurría la conducta en un tiempo dado, como medida objetiva de su fuerza.
Vale, entonces, tenemos la conducta operante que se moldea por sus consecuencias. Pero, ¿de dónde salen las conductas nuevas si no son respuestas a estímulos? Buena pregunta. Skinner usaba una analogía con la selección natural de Darwin. Decía que hay una variación conductual natural. Hacemos cosas distintas. Y el ambiente selecciona aquellas conductas que van seguidas de un refuerzo. O sea, como una mutación genética que resulta ser útil y se extiende. Exactamente. A este proceso de ir reforzando las variaciones que se acercan a la conducta deseada lo llamó moldeamiento, shaping en inglés. Es como enseñar a un perro a dar la pata. Primero premias que levante un poco la zarpa, luego que la levante más, hasta que consigue darla. Entiendo. Refuerzos sucesivos. Eso es. Y creía que incluso conductas que llamamos supersticiosas podían surgir así. ¿Cómo? Pues por refuerzos accidentales. Imagina una paloma en una caja a la que le cae comida cada 15 segundos, haga lo que haga. Si justo antes de caer la comida, la paloma estaba, por ejemplo, girando sobre sí misma, ese giro queda reforzado por casualidad. Ah, y la paloma empieza a girar como una loca, pensando que eso hace que caiga la comida. Exacto. Actúa como si hubiera una conexión causal que no existe. Skinner hizo experimentos famosos sobre esto. Tela. Da que pensar sobre nuestras propias manías. Pues sí. Luego, sobre cómo se controla la conducta operante, introdujo el concepto de estímulo discriminativo. ¿El qué, perdón? Estímulo discriminativo. Es una señal ambiental que indica cuándo es probable que una conducta concreta sea reforzada. A ver, un ejemplo. El semáforo en verde es un estímulo discriminativo. Te dice que si cruzas la calle, conducta operante, la consecuencia probable será llegar al otro lado sin problemas, refuerzo. Si está en rojo, te dice que esa misma conducta probablemente no será reforzada o incluso será castigada. Vale, vale. Es la señal que nos orienta. Exacto. Es la famosa contingencia de 3 términos. Estímulo discriminativo, luz verde. Respuesta, cruzar. Reforzador, llegar bien. Y para explicar conductas más complejas. Que era una crítica que se le hacía, ¿no? Que solo explicaba cosas simples. Sí, pues introdujo 2 ideas clave. El encadenamiento y la conducta gobernada por reglas. A ver, el encadenamiento. Es cuando una secuencia de conductas se une porque la consecuencia de una actúa como estímulo discriminativo para la siguiente. Piensa en lavarte las manos. Abrir el grifo, respuesta 1. Produce agua. Consecuencia 1, estímulo discriminativo 2, que te indica que puedes mojarte las manos. Respuesta 2, etc. Vale, una cadena de acciones. Y la conducta gobernada por reglas es fundamental para los humanos. Aprendemos a seguir instrucciones verbales. Si quieres ir al baño, sigue el pasillo hasta el fondo. Esto nos permite realizar conductas complejas y nuevas sin necesidad de pasar por un proceso lento de moldeamiento por experiencia directa. Claro. No tenemos que aprender a base de ensayo y error cómo funciona un edificio nuevo cada vez. Exactamente. Las reglas, el lenguaje, nos ahorran ese proceso. Llegamos entonces al meollo de la cuestión. El refuerzo. Es como el motor de todo esto. El motor, sí. Y es súper importante diferenciar bien los tipos, porque aquí la gente se lía mucho. A ver, recuérdanos. Hay 2 tipos que aumentan la conducta, ¿no? Exacto, ambos la fortalecen. Primero, el refuerzo positivo. Este es fácil. Das algo agradable después de la conducta. Un elogio, un premio, comida. Vale. Dar algo bueno. Y luego, el refuerzo negativo. Y aquí viene el lío. Sí, este siempre suena a castigo, pero no lo es. No lo es. El refuerzo negativo consiste en quitar algo desagradable después de la conducta. Y eso también hace que la conducta aumente. ¿Un ejemplo claro? Pues, te duele la cabeza, estado desagradable. Te tomas una pastilla, conducta. El dolor desaparece. Se quita lo desagradable. La próxima vez que te duela la cabeza, es más probable que te tomes la pastilla. La conducta de tomar la pastilla ha sido reforzada negativamente. Ah, vale. O como el pitido del coche hasta que te pones el cinturón. Ponerte el cinturón quita el pitido molesto. Exacto. Ese es un ejemplo perfecto de refuerzo negativo en acción. Quitas algo malo, lo cual es bueno, y refuerza la conducta de ponerse el cinturón. ¿Entendido? Entonces, refuerzo positivo es dar algo bueno, refuerzo negativo es quitar algo malo, ambos hacen que la conducta se repita más. Precisamente. Y esto hay que diferenciarlo bien del castigo. Que el castigo busca lo contrario, disminuir la conducta. Eso es. Y también hay 2 tipos. Castigo positivo. Dar algo desagradable después de la conducta. Una multa, un grito. Dar algo malo. Y castigo negativo.
quitar algo agradable después de la conducta, quitar un privilegio, quitar la paga. Quitar algo bueno. Que a veces se le llama coste de respuesta, ¿no? También, Skinner, por cierto, era muy crítico con el uso del castigo. Actividad, ganas de evitar a la persona que castiga o la situación. Ya. Enseña qué no hacer, pero no necesariamente qué sí hacer. Exacto. Y puede enseñar a evitar el castigo de formas no deseadas como mintiendo o escondiéndose. Por eso él abogaba por usar el refuerzo positivo para enseñar conductas adecuadas y la extinción para debilitar las inadecuadas. La extinción era simplemente dejar de reforzar. Sí. Si una conducta deja de tener consecuencias positivas, gradualmente se debilita y desaparece. Es un proceso más lento que el castigo, pero sin esos efectos secundarios negativos. Interesante. Y veía una conexión entre todo esto y Darwin, ¿verdad? Sí, le gustaba mucho el paralelismo. Decía que tanto la selección natural como el condicionamiento operante eran procesos de selección por consecuencias. La naturaleza selecciona rasgos físicos por sus consecuencias para la supervivencia y el ambiente selecciona conductas por sus consecuencias para el individuo. Una visión muy unificadora, digamos. Muy sistemática. Y profundizó muchísimo junto a Charles Foerster en los programas de refuerzo. Ah, sí, que no siempre se refuerza cada vez que hacemos algo. Claro, eso sería el refuerzo continuo, CRF, reforzar cada respuesta. Es bueno para enseñar algo nuevo rápido, pero la conducta también se extingue muy rápido si dejas de reforzar. Lógico. Si la máquina deja de dar premio cada vez, dejas de jugar rápido. Exacto. Lo más habitual en la vida real son los programas de refuerzo intermitente. Y aquí es donde la cosa se pone interesante, porque descubrieron patrones de conducta muy distintos según el programa. A ver, ¿cuáles eran los principales? Pues los dividieron en dos grandes tipos: de intervalo, basados en el tiempo, y de razón, basados en el número de respuestas. Y cada uno podía ser fijo o variable. Vale, 4 combinaciones. Eso es. Intervalo fijo, FI. Refuerzo por la primera respuesta después de un tiempo fijo. Ejemplo, un examen cada viernes. Produce una pausa después del refuerzo y luego la respuesta se acelera al acercarse el momento. El típico apretón de estudio del jueves por la noche. Jaja, podría ser. Intervalo variable, VI. Refuerzo por la primera respuesta después de un tiempo variable, impredecible. Ejemplo, esperar un email importante. Produce una tasa de respuesta moderada pero muy estable y constante. Estar mirando el móvil cada poco. Exacto. Luego, razón fija, FR. Refuerzo después de un número fijo de respuestas. Ejemplo, cobrar por cada 10 piezas hechas. Produce una tasa de respuesta alta, pero también con una pausa después de cada refuerzo. ¿Me tomo un descanso después de entregar el lote? Y finalmente, razón variable, VR. Refuerzo después de un número variable de respuestas. Y este es el rey, ¿Por qué? porque produce las tasas de respuesta más altas y, sobre todo, más resistentes a la extinción. Es el programa de las máquinas tragaperras. Como no sabes cuándo va a tocar el premio, sigues y sigues jugando. Claro, explica la adicción al juego perfectamente. ¡Qué potente! Muy potente. El análisis de estos programas fue una contribución enorme. Y tuvo aplicaciones prácticas directas. Como la economía de fichas que mencionaste antes. Sí, en hospitales psiquiátricos, escuelas, prisiones, se dan fichas, puntos o algún tipo de moneda secundaria, reforzadores condicionados, por realizar conductas deseadas, hacer la cama, participar en clase. Y esas fichas luego se pueden canjear por premios reales, privilegios, comida especial, tiempo libre. Una aplicación muy directa de los principios del refuerzo. Totalmente. Y hablando de aplicaciones y de cosas concretas, Skinner no solo era teórico, era un inventor. Sí, tenía esa vena práctica que decíamos al principio. El invento más famoso, claro, es la cámara de condicionamiento operante. La caja de Skinner. Eso es. Aunque él prefería el término cámara. Era básicamente un entorno súper controlado para estudiar el aprendizaje animal, normalmente con ratas o palomas. Con su palanquita o su disco para picotear, el dispensador de comida. Exacto. Permitía medir de forma muy precisa la tasa de respuesta bajo diferentes condiciones, distintos estímulos, programas de refuerzo, castigos. Fue una herramienta brutal para la investigación conductual. Aunque también se le critica, ¿no? Que quizá simplificó demasiado el estudio del aprendizaje al centrarse en esas respuestas tan básicas. Es una crítica recurrente, ¿sí? Que orientó la psicología experimental hacia conductas muy simples y repetitivas, quizá dejando de lado aspectos más complejos.
Junto con la caja, inventó otra cosa importante para su trabajo, el registrador acumulativo. ¿Eso qué era? Un aparato mecánico muy ingenioso para la época preordenadores. Era un tambor giratorio con papel y una plumilla que subía un poquito con cada respuesta del animal. Ah, y así dibujaba una gráfica de las respuestas a lo largo del tiempo. Exacto. La inclinación de la línea te daba la tasa de respuesta visualmente. Esas gráficas acumulativas son súper características de sus publicaciones. Te permitían ver de un vistazo el efecto de los programas de refuerzo, las pausas, las aceleraciones. Qué bueno, muy visual. Sí, muy práctico para analizar los datos en ese momento. Luego tenemos la cuna de aire, la Air Crib. Esta sí que generó polémica. Muchísima. La diseñó para su segunda hija, Débora. Era una especie de cuna incubadora cerrada, con temperatura y humedad controladas, fácil de limpiar, paredes aislantes del sonido. ¿Y cuál era la idea? Él buscaba simplificar los cuidados del bebé, hacerle la vida más cómoda y segura. Pensaba que reduciría el llanto, problemas de piel como la dermatitis, la costra láctea. Quería que el bebé estuviera más a gusto y los padres tuvieran menos trabajo. Suena razonable, pero... Pero claro, la imagen de un bebé metido en una caja cerrada con control ambiental. Chocaba mucho. Y más cuando una revista, Ladies Home Journal, publicó un artículo con el título Baby in a Box y una foto de su hija dentro. Ahí se lió parda, ¿no? Ahí se lió. Empezaron a circular rumores de que estaba experimentando con su propia hija, aplicándole los mismos principios que a las ratas y palomas, que la niña había sufrido traumas. Un desastre. ¿Y qué hay de cierto en eso? Pues mira, aquí hay que ser muy claros. Su hija, Deborah Skinner, que ahora se llama Deborah Busan, ha desmentido esos rumores de forma rotunda y repetida a lo largo de los años. Ah, ella misma lo ha negado. Sí. Ha dicho explícitamente cosas como: mi padre no hizo nada de eso, que su experiencia en la cuna fue positiva, que era un entorno cálido y cómodo, que los rumores eran falsos y le hicieron mucho daño. Es importante recalcarlo porque esa historia de la hija traumatizada por la caja sigue circulando por ahí. Entendido. Es bueno aclararlo. Parece que unas 300 familias llegaron a usar la cuna, ¿no? Sí, y según un artículo posterior en Psychology Today, los informes de esas familias fueron en general muy positivos. La controversia parece más fruto de la mala prensa y la asociación fácil con la caja de condicionamiento animal. Vale. Otro invento. La máquina de enseñar. Otro clásico skinneriano. Era un dispositivo mecánico, también anterior a los ordenadores, diseñado para aplicar sus principios de aprendizaje a la educación. ¿Cómo funcionaba? Presentaba al estudiante información en pequeños fragmentos, frames. Luego hacía una pregunta sobre ese fragmento. El estudiante tenía que escribir o seleccionar la respuesta. Si acertaba, la máquina le daba feedback inmediato, refuerzo positivo, y pasaba al siguiente fragmento. Si fallaba, podía repasar o intentarlo de nuevo. O sea, aprendizaje programado paso a paso. Exacto. Las claves eran: dividir la materia en pasos muy pequeños, requerir una respuesta activa del estudiante, dar feedback inmediato y permitir que cada uno avanzara a su propio ritmo. Skinner creía que esto era mucho más eficaz que la enseñanza tradicional en clase. Es como un precursor clarísimo de todo el software educativo y las plataformas de aprendizaje online que tenemos hoy. Totalmente. Los sistemas de aprendizaje adaptativo beben directamente de estas ideas. Él pensaba que se podía enseñar casi cualquier cosa así, desde matemáticas hasta ritmo musical. Fascinante. Y nos queda el invento más peculiar, quizá. Jaja, sí. El misil guiado por palomas. Es que suena a ciencia ficción. Proyecto Pigeon, creo que se llamaba. O Proyecto ORCOM, Organic Control. Fue durante la Segunda Guerra Mundial. La idea era meter palomas entrenadas dentro de la ojiva de un misil. ¿Dentro del misil? Sí. Abrió una pantalla delante de la paloma, que proyectaba una imagen del objetivo, un barco enemigo, por ejemplo. La paloma había sido entrenada para picotear esa imagen. Vale. ¿Y? Pues la pantalla estaba conectada a las aletas de dirección del misil. Si la imagen del barco se desviaba del centro, porque el misil se desviaba, la paloma picoteaba en el borde de la imagen, y eso corregía la trayectoria del misil para volver a centrar el objetivo. No me digas que eso funcionaba. Pues Skinner aseguraba que sí. Hizo demostraciones y las palomas eran sorprendentemente precisas y fiables. Podían seguir el objetivo incluso si intentaban distraerlas. Alucinante. ¿Y por qué no se usó? Pues parece que el ejército no se lo acabó de creer. O quizá las soluciones electrónicas que empezaban a surgir les parecieron más convencionales. Skinner dijo una vez, con cierta ironía: nadie nos tomó en serio. Normal que no les tomaran en serio.
palomas en misiles, aunque le valió un premio Ig Nobel póstumo hace poco, ¿no? Sí, en 2024, el Ig Nobel de la Paz, curiosamente. Un reconocimiento un poco peculiar, como el invento. Desde luego. Y para terminar con los inventos, mencionaste el sumador verbal. ¿Eso qué era? Algo menos conocido. Era una especie de test proyectivo auditivo. Se presentaban sonidos vocales ambiguos, como un murmullo, y se le pedía a la persona que dijera qué palabras oía. Como un test de Rorschach, pero con sonidos. ¿Y qué buscaba con eso? Estudiar lo que él llamaba el habla latente, las tendencias verbales subyacentes de una persona. Pero su interés en este tipo de enfoque más proyectivo fue bastante limitado y breve. Vale, hemos visto al Skinner inventor, pero sus ideas también tuvieron un impacto social y filosófico muy grande. Enorme, no se quedó solo en el laboratorio o en los inventos. Quiso aplicar su ciencia de la conducta a la mejora de la sociedad. Ahí entra su novela utópica Walden 2. Exacto, publicada en 1948. Describe una comunidad ficticia organizada enteramente según principios conductistas. Usan el condicionamiento operante, el refuerzo positivo, el diseño ambiental, para criar a los niños y organizar la vida comunitaria. ¿Con qué objetivo? Buscaban crear una sociedad feliz, cooperativa, sin apenas conflictos ni competencia, donde la gente trabajara pocas horas en tareas agradables, tuviera buenas relaciones y mucho tiempo para el ocio y las artes. Una vida basada en la evidencia científica sobre la conducta. Suena idílico, pero también un poco controlador, ¿no? Esa fue la gran crítica, claro. La idea de una comunidad diseñada y gestionada por ingenieros de la conducta. Pero la novela inspiró la creación de comunidades reales, como Twin Oaks, en Virginia, que todavía existe. Y aplican esos métodos. Bueno, se inspiraron en el libro, pero en la práctica su enfoque es más comunitario y menos basado en la modificación de conducta explícita como la describía Skinner. Y luego está su libro, Más allá de la libertad y la dignidad. Ese sí que levantó ampollas. Uf, sí, en 1971. Fue un bestseller, pero muy controvertido. Ahí ya no era ficción. Era un ensayo donde proponía abiertamente usar una tecnología de la conducta para resolver los problemas del mundo. Guerra, contaminación, superpoblación. ¿Y qué tenía que ver eso con la libertad y la dignidad? Pues que él argumentaba que nuestros conceptos tradicionales de libertad, entendida como libre albedrío, como la capacidad de un yo autónomo para elegir, y dignidad, el mérito que atribuimos a las acciones consideradas libres, son ilusiones. ¡Ostras! Palabras mayores. Desde luego. Decía que nuestra conducta está determinada por nuestra historia genética y ambiental, no por un agente interno libre. Y que aferrarnos a esas ilusiones de libertad y dignidad nos impide aplicar soluciones científicas eficaces a los problemas sociales, porque nos resistimos a reconocer el control ambiental. O sea que para mejorar el mundo había que renunciar a la idea de ser libres. Más bien a la idea tradicional de libertad como ausencia de control. Él decía que siempre estamos bajo control ambiental. La cuestión es qué tipo de control usamos. Abogaba por reemplazar el control aversivo, castigos, amenazas, coerción, que es el que solemos asociar con la falta de libertad, por el control mediante refuerzo positivo. Diseñar ambientes que nos lleven naturalmente a comportarnos de formas beneficiosas para todos. Un diseño social basado en premios en lugar de castigos. Esa era la idea. Se oponía firmemente al castigo corporal en las escuelas, por ejemplo, o a los sistemas punitivos en general. Y en la educación, más allá de las máquinas de enseñar, ¿cuáles eran sus propuestas clave? Pues muy en línea con todo esto. Primero, tener muy claro qué quieres enseñar. Especificar la conducta final deseada, el repertorio verbal o no verbal. Objetivos claros. Segundo, interesar al estudiante, que aprender sea reforzante en sí mismo o esté asociado a refuerzos. Tercero, usar refuerzo positivo de forma sistemática para las respuestas correctas, evitar el castigo por los errores. Lo que decíamos antes. Cuarto, dividir la tarea en pasos pequeños y secuenciados lógicamente. Quinto, asegurar que el estudiante tenga éxito en cada paso, ajustando la dificultad. Y sexto, una vez aprendida la conducta, pasar a un refuerzo intermitente para mantenerla. Suena muy estructurado, muy... Paso a paso. Sí. Criticaba mucho los fallos habituales de la enseñanza. Depender de técnicas aversivas, malas notas, amenazas, limitarse a contar y explicar sin que el alumno haga nada, no adaptar el ritmo al estudiante y, sobre todo, no reforzar lo suficiente las conductas deseadas. Un enfoque muy práctico y centrado en la conducta observable del estudiante. Totalmente. Pero claro, con ideas tan
radicales, tan desafiantes, las críticas tuvieron que ser feroces. Y lo fueron. Quizá la más famosa y la que más impacto tuvo fue la del lingüista Noam Chomsky. ¿Ah, sí? La reseña que hizo del libro de Skinner sobre el lenguaje, Verbal Behavior. Exacto. En 1959, Chomsky publicó una crítica demoledora. Argumentaba que la teoría de Skinner era totalmente insuficiente para explicar la complejidad del lenguaje humano. ¿Por qué? Chomsky señalaba nuestra capacidad para producir y entender un número infinito de frases nuevas, gramaticalmente correctas, que nunca hemos oído antes. La creatividad del lenguaje. Decía que eso no podía explicarse por simples cadenas de estímulo-respuesta-refuerzo aprendidas. Claro, no aprendemos a hablar repitiendo frases como loros y siendo reforzados. Creamos constantemente. Exacto. Chomsky postuló la existencia de una gramática universal innata, estructuras mentales específicas para el lenguaje. Su crítica fue un mazazo para el conductismo radical y se considera uno de los puntos de inflexión clave hacia la llamada revolución cognitiva en psicología, que volvió a poner el foco en los procesos mentales internos. Y Skinner respondió a Chomsky. Formalmente nunca lo hizo, aunque sí apoyó una réplica que hizo otro psicólogo años después, pero el golpe ya estaba dado. Chomsky también criticó duramente más allá de la libertad y la dignidad. Vaya, un enfrentamiento intelectual de titanes. Sin duda. Y hubo más críticas, claro. Desde el psicoanálisis, por ejemplo, aunque la relación con Freud es compleja, se le acusó de hostilidad, pero algunos ven puntos en común e incluso influencia en cómo analizaba ciertos mecanismos de defensa. El sumador verbal que mencionamos antes muestra cierto interés por lo proyectivo. ¿Y desde la filosofía o la propia psicología conductual? Pues gente como J.R. Staddon, que también es conductista pero de otra línea, cuestionó la coherencia de su determinismo radical. Si todo está determinado por el ambiente y la genética, ¿qué pasa con conceptos como el mérito, la culpa, la responsabilidad? ¿Tiene sentido elogiar a alguien por un logro si estaba determinado a lograrlo? Un problema filosófico clásico del determinismo. Exacto. Staddon defiende una posición más compatibilista, que intenta hacer compatibles determinismo y responsabilidad. Y luego mencionaste unas críticas más personales. Temple Grandin. Sí, Temple Grandin, la conocida etóloga y defensora de los derechos de las personas con autismo, relató en uno de sus libros un incidente que tuvo con Skinner, siendo ella joven estudiante. Según su relato, él hizo un avance físico no deseado que ella rechazó. Vaya. También afirmó que Skinner, al menos inicialmente, despreciaba la idea de que el cerebro fuera importante para entender la conducta, aunque supuestamente cambió un poco de opinión tras sufrir él mismo un problema neurológico. Hay que decir que estos son los recuerdos y afirmaciones de Grandin, claro. Entendido. Bueno, hemos hecho un recorrido bastante completo, creo. Hemos visto a Skinner como un pensador muy sistemático, casi obsesivo con la conducta observable y el poder del ambiente. Sí, un gigante de la psicología experimental. Sus conceptos como el condicionamiento operante, los programas de refuerzo, el análisis funcional de la conducta, transformaron la disciplina y dieron lugar a aplicaciones prácticas enormes. En terapia conductual, en educación especial, en entrenamiento animal, en diseño organizacional. Su huella es innegable. Absolutamente. Pero, como hemos visto, también fue una figura enormemente controvertida. Sus ideas más filosóficas sobre la naturaleza humana, el libre albedrío, el control social, generaron debates muy intensos que siguen abiertos. Un legado complejo, entonces. Por un lado, herramientas y teorías que siguen siendo útiles y vigentes. Sin duda. Y por otro, controversias y críticas que a su vez también impulsaron a la psicología a explorar nuevas vías como la cognitiva. Fue un autor increíblemente prolífico, 21 libros, más de 180 artículos. Y muy reconocido en vida, a pesar de todo. Medalla Nacional de Ciencia ENEU, muchísimos doctorados honoris causa. Sí, una figura central, para bien o para mal, en la psicología del siglo XX. Para terminar y dejar algo para la reflexión, mencionaste antes los experimentos de Skinner sobre la superstición en palomas. Cómo empezaban a repetir conductas que casualmente habían ocurrido antes de recibir comida, actuando como si su conducta causara el premio. Ajá. Pensando en nuestra vida cotidiana, ¿hasta qué punto algunas de nuestras rutinas, nuestros hábitos, incluso algunas creencias firmemente arraigadas, podrían ser en el fondo formas de superstición conductual? Interesante. Patrones que mantenemos porque alguna vez, quizá por puro azar,
fueron seguidos de una consecuencia positiva o evitaron una negativa, y establecimos una conexión causal, aunque no exista realmente, incluso cuando creemos que estamos siendo totalmente lógicos y racionales. Es una pregunta inquietante, sí. ¿Cuánto de lo que hacemos se basa en correlaciones accidentales que hemos elevado a categoría de causa-efecto? Ahí lo dejamos. Para darle una vuelta, ha sido una exploración fascinante. Desde luego. Skinner no deja indiferente. Pues hasta aquí llegamos hoy. Nos escuchamos en la próxima exploración.